Entonces, bueno, voy a iniciar la grabación para que quede como documento de consulta. Entonces les comunico, bueno, que ya se está grabando la sesión para que aquel que quiera, pues, tomar alguna medida para proteger sus datos personales pueda hacerlo sin ningún problema. También les comunico que esta grabación se está realizando para fines de generar un material didáctico con el cual ustedes puedan consultar posteriormente en la plataforma Moodle la sesión del día de hoy. Bien, a menos evidentemente si hay alguna pregunta, aquí les quiero comentar que voy a iniciar la exposición del tema y si hubiese alguna pregunta me la pueden hacer directamente en el chat o me pueden levantar la mano y yo les doy la palabra si fuese algo importante, porque lo que vamos a empezar a ver pues es el inicio, digamos, de un siguiente tema, ¿no? Ya llegamos al punto donde vamos a empezar a la elaboración de proyectos. Todavía es la fase de planeación, pero ya es una fase, digamos, en la que se hace con mayor especificidad, ¿no? Bien, voy a compartirles la pantalla. Como les decía, si hay si alguien quiere realizar alguna pregunta en cualquier momento, me levanta la mano este, o si no, o por el chat, pero si es posible me levanta la mano y yo le doy la palabra y vamos aclarando. Es mejor que de una vez vayamos viendo las dudas y que no se acumulen al final para que podamos en algún punto ir corrigiendo o administrando bien la exposición. Bien, pues ya está aquí la presentación. Déjenme hacerla grande. Ahí está. Bueno, hasta este punto ustedes ya hemos revisado una parte fundamental del cambio organizacional, que es la parte conceptual, ¿no? Toda organización cuando inicia tiene que establecer su misión, visión y políticas con las cuales va a trabajar. La misión es a qué se va a dedicar, ¿no? Lo cual tiene 5 elementos, pero bueno, ese no era el tema del cambio organizacional, pero se los, se los comento simplemente para que estemos en la misma sintonía. Cuando se crea una organización, se debe elaborar la misión. La misión debe contener la identidad de la organización, debe contener quiénes son sus beneficiarios, qué servicios va a ofrecer y con qué principios o con qué filosofía los va a desarrollar. Pero ya una vez que tenemos todos estos elementos que son equivalentes a lo que nosotros llamamos el contenido conceptual. Cuando una organización ya está en marcha, a veces se tiene que reelaborar la misión, pero dependiendo del contenido conceptual, si es radicalmente distinto a lo que estábamos haciendo, o se agregan porque se incorporan otras actividades, ¿no? Diferentes a las del mercado que tradicionalmente venía atendiendo. Pero si no se reelabora la misión, lo importante es establecer, como ya vimos, una definición conceptual. Es decir, cuál es el propósito del cambio, lo cual tiene que ratificar no solamente los elementos de la organización, lo que es la identidad, qué productos y servicios brinda, a quiénes se benefician, cuál es el impacto social y con qué principios o con qué valores va a autorregularse la organización, sino ratificarlos, pero también darles el contenido necesario para que los miembros de la organización vean con legitimidad o se sumen con legitimidad al proceso de cambio, ¿no? Es decir, el proceso de cambio, si bien en las organizaciones privadas, aunque también en las públicas, los procesos de cambio obedecen a intereses muy específicos de la organización. En el caso de las organizaciones privadas, pues a intereses definitivamente de los dueños. Todos los miembros que pertenecen a la organización, y aquí quiero hacer énfasis, no solamente en las privadas, también en las públicas, los miembros que pertenecen a la organización deben sentir la legitimidad, deben estar de acuerdo en la legitimidad del cambio para lograr la colaboración, ¿no? De otra forma, la colaboración simplemente será algo que al no lograrse, algo que impida o limite el desarrollo de la organización. Entonces, tanto en una organización pública como en una privada, a veces se asume que porque es pública ya tiene un interés legítimo, pues no necesariamente, ¿no? Es decir,
Cuando en las organizaciones públicas, ustedes, si han conocido, por ejemplo, otras universidades, también conocen la UACM, si han conocido, por ejemplo, sus preparatorias, pues muchas veces los miembros de la organización no están de acuerdo, aunque son instituciones públicas, y pues hay resistencias, hay paros, a veces hay hasta huelgas, porque no se asume con legitimidad lo que la organización está haciendo. Es decir, esos son los momentos que tenemos que evitar, ¿no? La UACM en algún momento tuvo una crisis, bueno, todavía ustedes no estaban estudiando en ella, pero seguramente se enteraron, fue muy conocida en la Ciudad de México, la crisis de la universidad, derivado de un cambio en la legislación sobre la integración del Consejo Académico. Eso generó una serie de resistencias hasta que se logró un cambio que todos consideraran legítimos, ¿no? Justamente a eso me refiero, eso puede pasar en una universidad privada también. Si los miembros de la organización no consideran legítimo el cambio, si cuando el cambio es ilegítimo, no hay colaboración y puede haber inclusive resistencias que impidan lograrlo. Entonces hay que generar un contenido conceptual que considere la participación de por lo menos los, no, si no los intereses individuales, sí la legitimidad que las personas consideran que la organización debe realizar, ¿no? Entonces, bueno, hecho esto, que es, insisto, porque eso es fundamental, no se logra el cambio organizacional si no tenemos este acuerdo básico, este contenido conceptual, se escribe y a partir de ello se hace el FODA. El FODA ya lo vimos también, pero quiero hacer un repaso rápido. El FODA tiene que ser tiene que ser realizado en virtud de este contenido de cambio, ¿no? Es toda una ruta que si bien parece muy teórica, es fundamental, ¿no? El ejemplo del conflicto de la UASM, bueno, podemos poner ejemplos de conflictos en cualquier organización, tanto públicas como privadas, se desprenden de justamente cuando estos contenidos conceptuales del cambio no son compartidos por todos o no son legítimos para los miembros de la organización y entonces genera inclusive resistencia, pero aún cuando no haya resistencia puede haber la no colaboración de los miembros. Lo ideal es que tengamos colaboración para que todos encaucen el esfuerzo hacia el cambio que la organización de forma conjunta le conviene. Entonces el FODA es hacer en principio una lista de las buenas prácticas, las cosas que nos salen bien, que son las fortalezas, de las cosas que nos salen mal, que son las debilidades, de las oportunidades que podemos ver, es decir, qué cosas podemos aprovechar dentro del contexto, pero que no controlamos, y amenazas, qué cosas nos pueden afectar, nos pueden generar obstáculos en el contexto y no controlamos. Pero esta lista evidentemente se hace en virtud del concepto de cambio, ¿no? Es decir, ya lo habías mencionado, ser buen fotógrafo puede ser una fortaleza mía, pero muy poco útil o una fortaleza irrelevante, o más bien no es fortaleza, si el propósito del cambio sería mejorar los aprendizajes de los estudiantes a través de estudios de caso, ¿no? Entonces, bueno, pues fotografiar un estudio de caso podría ayudar a ilustrar, pero sin embargo, se requieren otras fortalezas. Entonces las fortalezas justamente y debilidades son en virtud no de lo que la persona considera importante o fuerte, sino de lo que puede coadyuvar mejor al sentido del cambio buscado. Igual las oportunidades lo son en virtud del cambio buscado y las amenazas y las debilidades. Es decir, no cualquier cosa que las personas consideren que es algo bueno o malo es una fortaleza o una debilidad. Por eso, una vez que se obtiene esta lista larga, hay que hacer lo que llamamos el FODA genérico, lo cual tiene que pasar por un proceso analítico donde un grupo de personas más especializadas en planeación estratégica realizan el análisis de lo que sí es pertinente para el cambio y lo que no necesariamente es un elemento FODA pertinente para el cambio. Y de entre ellos hay que hacer las hipótesis para el cambio, es decir, qué cosas son buenas prácticas, pero por buenas prácticas son los síntomas y lo que queremos buscar son las causas de lo que realmente está causando ese buen resultado, ¿no? Habíamos puesto varios ejemplos, ¿no? Pero rápidamente, pues si el ejemplo fuese que la fortaleza es la buena inserción o la buena tasa de inserción laboral
de los egresados, que era el caso de la universidad que estábamos revisando. Si ese es el caso, bueno, pues ese es el fenómeno. Hay que construir las hipótesis de por qué tenemos ese buen resultado y veríamos que hay otros elementos como la buena planta docente, la pertinencia curricular, la innovación en los contenidos de las licenciaturas, y entonces el resultado no es la fortaleza, sino estos elementos que la causan. Eso con cada cosa y obtendríamos una lista más sintética y genérica de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. A partir de ello, como vimos en la sesión anterior, pues habría que construir los objetivos estratégicos, los cuales elaboramos a partir de preguntas. Preguntas en las cuales integramos por lo menos dos elementos del FODA de diferente naturaleza. Es decir, no dos fortalezas, sino una fortaleza con una oportunidad. Es decir, cómo podemos lograr aprovechar esta oportunidad a partir de estas fortalezas. Idealmente podemos integrar 4 elementos para que esté balanceada. Lo importante de integrar los elementos es balancear las preguntas para que no construyamos objetivos que fuesen demasiado ambiciosos o que subestimen las posibilidades de lograrlos. Esto quiere decir que si nosotros planteamos un objetivo a partir de una oportunidad, pero no consideramos nuestras debilidades, posiblemente estemos planteando un objetivo inalcanzable porque al no considerar las debilidades no vimos o no podemos vislumbrar que hay limitantes internas para hacerlo. Igualmente con las fortalezas, es decir, si no consideramos las fortalezas, podemos subestimar la capacidad organizacional para lograr aprovechar o controlar alguna amenaza o aprovechar una oportunidad. Entonces, esa es la idea al combinar los diferentes elementos. Esto nos va a permitir, finalmente, que al integrar este balanceo entre los elementos del FODA, construir las preguntas correctas. Mucho del asunto de hacer objetivos es hacerse las preguntas correctas. La respuesta a estas preguntas será el objetivo y tendremos que redactarlo de una forma que permita la buena comunicación al resto de los miembros de la organización. Empezando por un verbo, que es la acción. El verbo debe establecer el alcance con el cual el objetivo se va a lograr. El alcance no es lo mismo un verbo, un objetivo que empiece con desarrollar que con mejorar, ¿no? Desarrollar proyectos de vinculación con el sector productivo no es lo mismo que mejorar los proyectos de vinculación con el sector productivo. Es decir, el alcance del verbo supone un nivel de acción que puede ser más importante o menos importante. ¿Esto de qué depende? De las consideraciones que tengamos sobre las fortalezas y debilidades y las amenazas para lograr mejorar o desarrollar la vinculación con el sector productivo. Evidentemente debe haber un objeto, es decir, sobre qué, en este caso el sector productivo, debe haber un contexto, es decir, en qué marco, en qué región, con qué empresas, con qué recursos se va a realizar y a partir de qué fortalezas y enfrentando qué debilidades, ¿no? Bien redactados los objetivos, que es hasta dónde vamos, ahora sí, todo esto que acabo de decir es apenas bueno, eso es importante, es el repaso de lo que hemos hecho. Esto nos ha llevado varias semanas, pero vale la pena contextualizar porque no podemos empezar un proyecto de la nada, o sea, simplemente por ocurrencias. Es mala idea hacer un proyecto. Es decir, pues, ¿por qué no hacemos un proyecto para hacer una nueva licenciatura, no? Eso puede pasar en el caso que estamos revisando de esta universidad que, si bien es un caso real, le hemos cambiado el nombre y el contexto para, digamos, mantener la discrecionalidad necesaria y, bueno, para mantener la secrecía de las personas que solicitaron el estudio, pero en este estudio de caso, pues obviamente eso podría desprenderse del FODA, sí, digo, podría ser aprovechar una oportunidad. De hecho, en este caso en particular, una de las oportunidades que mira en el contexto es la demanda por diferentes programas de profesionalización, creo que le llaman de formación continua, ¿no? Más bien, eso es un tipo de programas muy concretos que tienen que ver con diplomados, con cursos cortos, con talleres, pero bueno,
no es por ocurrencia, sino porque ya en un diagnóstico se desprende que hay una oportunidad, pero además hay que ver si tienes las fortalezas para hacerlos, si sus debilidades no te van a hacer fracasar y si las amenazas también no te van a hacer fracasar, o cómo vas a balancear ahí el propósito. Pero no es una ocurrencia un proyecto. Un proyecto se desprende de un diagnóstico. Un proyecto de cambio de la organización se debe desprender de este diagnóstico. En este caso hemos aplicado la metodología FODA, y una vez que tenemos claro el objetivo estratégico, que como digo, pues el objetivo tampoco no lo inventamos, entonces hacemos nuestro portafolio de proyectos. Ya habíamos dicho los objetivos. La última sesión planteamos que los objetivos deben organizarse por ejes temáticos, de tal manera que cada eje temático constituya un portafolio. Lo importante, perdón, de los ejes temáticos es que sean atendidos por un grupo o por una área de la organización. Evidentemente, los objetivos que corresponden a la vicerrectoría administrativa, en el caso que hemos revisado, pues serán un portafolio que se encargará esa área de la organización, y habrá otros que se encargue la vicerrectoría académica, ¿no? Cada uno debe tener su portafolio, pero cada portafolio debe empezar con un conjunto de objetivos estratégicos, ¿no? Para cada objetivo, idealmente, no quiere decir que no se puedan plantear dos objetivos, pero podría ser un proyecto demasiado grande, pero idealmente, si los obtuvimos con la metodología que acabamos de señalar, cada objetivo estratégico deberá desprender un proyecto para desarrollarlo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, de estos proyectos constituyen ya ese plan de mejora o plan de cambio para la organización. Bien, entonces vamos a ver cómo elaborar entonces la planeación de los proyectos. Como les digo, este ya es un tema nuevo. No quiere decir que sea diferente a lo que hemos estado haciendo. Debe haber un continuo, ya, pero aquí ya no vamos a hablar más del diagnóstico. Si bien el diagnóstico es fundamental, recuerden la metáfora del médico. Si el médico elabora un mal diagnóstico, el tratamiento puede ser que no recupere o enferme más al paciente, ¿no? Por lo menos no lo va a recuperar, no lo va a sanar. Lo mismo pasa en la organización. Si el diagnóstico organizacional no está bien hecho, los proyectos no nos van a salvar, ¿no? No van a hacer que la organización mejore, salga del problema que tiene, o posiblemente hasta lo lleve a enfermar más, ¿no? Entonces, pero como estamos empezando el tema, ya vamos a dejar un poco de lado la importancia del diagnóstico, pero como lo dije al principio, antes de empezar, es fundamental, y es fundamental llevarlo a cabo con estos pasos. Desde el contenido conceptual, si no, no lograremos la colaboración, el FODA, y un FODA que identifique los verdaderos aspectos de fortaleza a partir de hipótesis sobre cuáles son las causas de cada una de estas buenas prácticas que las personas pueden identificar en su organización, y la construcción de los objetivos estratégicos. Ya terminamos la fase de diagnóstico. Si está bien hecha, los proyectos efectivamente constituirán el tratamiento para el paciente. Si el cambio es para mejorar a la organización, efectivamente mejorará. Pero entonces tenemos que cumplir, para que el proyecto esté bien planeado, esta es la planeación, tendríamos que tener estos 4 elementos. Empezar por el enunciado del alcance. Ahorita vamos a ver a qué se refiere, pero tiene que ver con la clarificación de lo que el objetivo dice. Es decir, lo que dijimos en el objetivo efectivamente se puede hacer. No, esa es una cosa que posiblemente ya tenemos claro por el diagnóstico, si está bien hecho, pero también hay suficientes recursos y apoyo logístico y estratégico para lograrlo. Si no, entonces el proyecto no tiene sentido que se planifique, ¿no? Después tenemos que hacer la estructura del desglose de trabajo. Esto vamos a ver a qué se refiere, pero básicamente esta parte es muy importante. Se refiere a identificar todas las tareas, todas las actividades que se tienen que realizar para lograr el proyecto, en los tiempos que se tienen que realizar, o por lo menos en el orden que tienen que irse realizando, para entonces establecer responsabilidades, tiempos, y establecer los productos que se van a ir obteniendo. Hay que hacer un diagrama de red. Igualmente vamos a ver de qué se trata, que es un análisis que haremos para
minimizar el tiempo en el cual un proyecto puede realizarse y finalmente aterrizarlo en un cronograma que clarifique a cada una de las áreas y las personas que tienen responsabilidad en el proyecto qué tareas y en qué tiempo deben estarlo realizando. Bien, pues vamos a empezar esta tarde con el enunciado del alcance. Espero poder llegar por lo menos hasta, bueno, no por lo menos, espero poderles hacer una exposición clara de lo que es el alcance y de lo que es la estructura de las actividades de trabajo. Entonces vamos a ver el alcance. Es un enunciado, es decir, es una o dos cuartillas que debemos redactar donde debe tener estos elementos. Primero, una justificación con base en el FODA, es decir, lo que hemos hecho, ¿no? en la parte de definición de objetivos, básicamente, ¿no? O sea, cuáles elementos del FODA consideramos necesarios recuperar, qué oportunidad, con qué fortalezas las vamos a aprovechar, con qué debilidades tenemos que lidiar, cuáles amenazas nos pueden representar obstáculos. Esta reflexión es fundamental para dejar claro, ¿no? en el enunciado del alcance, dejar muy claro que no estamos hablando de una ocurrencia, que el proyecto es necesario en virtud del diagnóstico estratégico, ¿no? Como les decía, si nosotros empezamos a hacer un proyecto a partir de una ocurrencia, por muy bien que justifique, por muy justificada que esté, sigue siendo una ocurrencia, ¿no? Es decir, puede ser que a una persona con diabetes el médico le diga, bueno, pues mira, una cosa que se me ocurre, siempre y cuando, si no tiene el diagnóstico correcto, no sabe que tiene diabetes. Y de repente le puede decir el médico, pues a mí se me ocurre que, pues que tú te corras un maratón, que te entrenes para el maratón, eso es súper saludable, va a mejorar tu salud. Pues es una ocurrencia, porque si tuviera el diagnóstico correcto, sabría que lo puede mandar a la tumba, ¿no? Al hacerle esa recomendación. Entonces, es súper importante de una organización tener claro el diagnóstico para que nosotros podamos establecer que el proyecto es efectivamente necesario y que efectivamente va a impactar en el desarrollo de la organización. Entonces, describir con base en la justificación que tiene los elementos del diagnóstico, presentar los objetivos, por lo tanto, eso es algo que ya debemos tener elaborados. Se atiende a este objetivo, habría que posiblemente desarrollar objetivos más específicos, tener un objetivo general y 2 o 3 específicos, eso depende de qué tan grande pueda o qué tan amplio pueda ser el objetivo estratégico, y se describe el proyecto y el contexto en el que se realizará, es decir, cómo vamos a resolver, cómo vamos a implementar esto que está en el objetivo. Hay que hacer una descripción, no es una descripción detallada, eso vamos a hacer el proyecto para ello, ¿no? Para poner todos los detalles de qué actividades, quién la realiza, cuánto tiempo, cuánto cuestan, sino lo que queremos decir es cuál es la idea general con la cual se va a atender. O sea, si el objetivo era desarrollar los proyectos de vinculación, pues cómo los vamos a desarrollar, con qué empresas vamos a trabajar, qué convenios, qué temas. Eso es lo que se establece en la descripción del proyecto, en el alcance, ¿no? También se describen los factores de éxito, ¿no? Es decir, cuáles son los elementos cruciales, ¿no? Esto es importante porque si nosotros no tenemos factores de éxito, también no se puede valorar bien el proyecto o la propuesta del proyecto. Los factores de éxito qué condiciones son necesarias para que esto ocurra, ¿no? Es decir, para que esto ocurra bien, necesitamos efectivamente, si nuestra fortaleza es la planta académica preparada, o consolidada, nosotros tendríamos que tener ahí en los factores de éxito, es decir, tener disponible a los académicos de la planta consolidada para liderar los proyectos de vinculación. Ese sería un factor de éxito. ¿Sí? Si sabemos que tenemos fortalezas, sí, pero si no las vamos a ocupar o si no las podemos tener disponibles, no vamos a poder lograr el proyecto. Son los factores de éxito que tenemos que enunciar para que se sepa bien qué elementos se van a requerir, y inclusive los factores de éxito pueden hablar del contexto. Aquí sí se vale que aunque no controlemos, ¿no? Un factor de éxito para saber en qué momento ponerle bandera amarilla e inclusive roja al proyecto, en términos de ya no es viable, saber si este proyecto es viable siempre y cuando, por ejemplo, no incremente la tasa impositiva al sector educativo, ¿no? Los impuestos, ¿no? Pues sí, obviamente sí, bueno, no lo sé,
Bueno, sí, sí, es que en los proyectos de desarrollo, de vinculación, pues muchas empresas le entran porque aparte del beneficio que tienen en el desarrollo de conocimiento, de tecnologías, de formación de capital humano para sus organizaciones, este, pues tienen los beneficios de que muchas de esas cosas son deducibles y tienen beneficios fiscales, que si se les retiran, pues muchas organizaciones dejarían de apoyar pues proyectos de vinculación con universidades. Eso, digamos, la colaboración también tiene un elemento económico que lo puede afectar y esto sería un factor de éxito, ¿no? Un factor de éxito es que, no se, que esas amenazas que vislumbramos no se presenten de manera que no podamos evitar y controlar, ¿no? Entonces, una vez que determinamos los factores de éxito, hay que especificar con claridad los productos esperados. En el ejemplo que estoy manejando de los proyectos de vinculación serían convenios, ¿no? Con organizaciones específicas, ¿no? Con quienes vamos a buscar los convenios. Esa es con claridad, ¿no? ¿Y qué tipo de convenios? ¿Por cuánto tiempo? ¿De qué actividades vamos a hablar? Hay que describir la metodología para el proyecto, ¿no? La metodología para el proyecto es el conjunto de pasos, eso lo vamos a desarrollar con más detalle en la estructura de trabajo, pero tenemos que desarrollar o describir más bien, no desarrollar, describir con claridad cuál es el conjunto de pasos que vamos a llevar a cabo para integrar, ¿no? Entonces, la metodología es primero hacer un diagnóstico, por ejemplo, un diagnóstico de y el diagnóstico de qué tipo, ¿no? Un diagnóstico a partir de un estudio de campo, a partir de una encuesta, a partir de qué, de las necesidades del sector, a partir de la encuesta desarrollar las propuestas de vinculación, con qué metodología se desarrollan estas propuestas. Se describe con claridad cómo se va a desarrollar el proyecto. La metodología se refiere al conjunto de criterios y pasos que se van a seguir y cómo se van a seguir para lograr los productos que estamos definiendo. Y finalmente se definen a los responsables y sus áreas, áreas que patrocinan, es decir, las áreas que van a aportar los recursos. Esto es muy importante. No hay proyectos gratis, ¿no? Este, no sé cómo decirlo. Bueno, espero no nadie lo tome a mal, pero hoy en día está de moda, ¿no? Es decir, no sé, este, antes había más claridad en el sector gubernamental, pero hoy en día está de moda, ¿no? Sobre todo en la política, en el sector gubernamental, pero también en la política, más de moda en las actividades políticas que a las personas se les diga, hagan el proyecto, pero que no cueste dinero, ¿no? Bueno, pues, o propongan, les vamos a apoyar cualquier proyecto, pero que no los pidan dinero. Bueno, eso no existe, ¿no? Es decir, cualquier proyecto supone actividad humana, en las organizaciones por lo menos. Yo no sé si en otros contextos no organizacionales, comunitarios tal vez, los proyectos no generen costos, pero por lo menos en el campo organizacional, incluyendo el sector gubernamental, ¿no? Y yo diría que inclusive el sector social, las ONGs, tienen costos, ¿no? Es decir, las personas, si uno contrata a una persona, si el proyecto es para construir un camino, uno contrata a una persona para aplanar el camino, pues ya eso tiene un costo, el salario de la persona, ¿no? Que lo podría hacer gratis, ¿no? Que a lo mejor eso es a lo que se refieren cuando dicen que no tenga costo, ¿no? Están esperando que la gente regale su trabajo, ¿no? Lo cual supone también ya una visión pues muy pobre del valor de la profesionalización de las personas, ¿no? Es decir, pues bueno, incluyendo a alguien que no tenga estudios profesionales. Por profesionalización me refiero al conocimiento técnico específico de algo, ¿no? Un carpintero a lo mejor no fue a la universidad, pero tiene un conocimiento profundo, muy claro, específico de cómo trabajar la madera para convertirla en algo útil, ¿no? Un proceso de trabajo que convierte una tabla rústica de madera que no tiene una utilidad que aporte gran valor de uso a alguien y la convierte en un librero, en una mesa, en una silla, en un escritorio, y eso le da valor de uso, eso tiene un valor, ¿no? Es decir, la profesionalización del carpintero es un carpintero profesional, aunque no vaya a la universidad, pues si no se le paga, pues posiblemente no haga bien el trabajo o no lo haga, ¿no? No vamos a encontrar quien lo haga. Y entonces los que no somos profesionales podemos echarle muchas ganas en construir el librero, pero pues así nos va a quedar un poquito chafa, ¿no? Un poquito
Entonces, se comprometen los proyectos cuando se asume que no cuestan. Es importante definir, por lo tanto, el área que lo va a patrocinar. O sea, de dónde van a salir los recursos de la organización, económicos, humanos, o sea, sí financieros, pero también humanos, también materiales, ¿no? Ese es el otro elemento que se asume que no puede ser gratis el proyecto, porque aunque sea una pluma y unas hojas de cuaderno, pero generalmente más que eso, ¿no? Es decir, dónde van a salir los equipos de cómputo para hacer los documentos, el consumo de Internet, todos los elementos materiales que el proyecto va a consumir solo por llevar a cabo el proyecto, ¿no? Ya cuando vemos los resultados, ¿no? Será ya un beneficio para la organización, pero en principio el proyecto consume recursos y claro, debe ser financieramente viable, es decir, los beneficios esperados por el cambio producido, los beneficios en un proyecto de vinculación, los beneficios que la universidad obtendrá por la vinculación con estas organizaciones deben ser exceder a los costos, ¿no? Para que sea financieramente viable. Y se tiene que valorar, y lo vamos a ver, pero realmente no se puede esperar que el proyecto tenga un costo. Entonces hay que establecer el área que lo patrocinará y que el área tenga la disponibilidad de los recursos para hacerlo. Todo esto es la declaración de alcance porque esto permitirá a la junta directiva, quien toma las decisiones en una organización, la que sea, a los tomadores de decisiones, si el proyecto vale o no la pena realizarlo, ¿no? Es decir, a qué elementos del diagnóstico estamos respondiendo, con qué objetivos vamos a buscar, cómo lo vamos a realizar, quién lo va a patrocinar, qué área es responsable. Son elementos importantes para que se decida si este proyecto se realiza o no. Es decir, justamente por lo que estamos diciendo, si el cambio es necesario, sí, pero hay que priorizar las acciones de los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos más importantes? Se priorizan con base en el análisis de sus proyectos, ¿no? Y del impacto que pueden obtener. Y esta es la forma de expresar el valor de un proyecto. Se llama enunciado del alcance. Ya cuando se tiene aprobado el proyecto, pues el enunciado del alcance tiene propuesto un documento ejecutivo de pocas cuartillas, no más de 5, o sea, un proyecto muy grande debe tener máximo 5 cuartillas y para cada proyecto debe haber un documento así. Eso permitirá al ápice estratégico o a los titulares de la organización decidir cuáles proyectos son prioritarios o en qué orden de prioridad se van a ir estableciendo las acciones a partir de proyectos. Una vez que se aprueba el proyecto, que se dice este proyecto es viable, es necesario y los beneficios que impactarán a la organización son importantes, entonces se debe establecer como primer paso, ahora sí, de la planeación. Bueno, el primer paso es sí, como segundo paso, el primer paso es esta carta de declaración de cuáles son los alcances, ¿no? Se llama enunciado del alcance del proyecto. Tenemos que hacer la estructura de desglose de trabajo, que en la jerga de la planificación estratégica se llama EDT, por las siglas, estructura de desglose de trabajo. Y esto se constituye a partir de los entregables. O sea, lo que nosotros tenemos que analizar para hacer el EDT es qué productos son los que voy a obtener. Es decir, en el caso de este proyecto que estoy manejando, bueno, este hipotético proyecto que estoy manejando como ejemplo, lo que tendríamos que decir, a ver, el producto final, el producto último o los productos últimos son los convenios de vinculación. Si tenemos firmados los convenios de vinculación, ese es el producto, pero habrá productos previos, ¿no? A lo mejor habrá borradores de los convenios y para hacer esos borradores hay que tener diagnósticos de situación y antes de los diagnósticos, previo a los diagnósticos tenemos que tener análisis de propuestas de proyectos de vinculación o de actividades para la vinculación. Todos esos son productos, o sea, documentos o cosas, ¿no? Que pueden definir como objetos resultantes, pero la mayoría de ellos son intermedios, por eso tenemos que ir ahora sí que del final hacia el inicio, ¿no? Es decir, ¿cuál es el producto final? Y una vez que decimos el producto final, bueno, para que este producto se obtenga, ¿qué cosas previas debí haber tenido o que serán necesarias para obtener este último resultado? Entonces, este enlazamiento de productos nos va a permitir también
Una vez que lo tengamos, definir las tareas, ¿no? Como dice aquí, a partir de los entregables, ¿no? Uno toma el entregable y dice, bueno, este entregable, ¿cómo se elabora? ¿No? Esa es la metodología, ¿no? ¿Cómo elaboro? Bueno, la metodología del alcance, que está establecida en el alcance. ¿Cómo dije que iba a elaborar este entregable? ¿A partir de qué metodología, qué pasos iba a seguir? Y entonces esos pasos los voy desglosando, ¿no? Las actividades entonces se desglosan, cada paso lo voy a desglosar en tareas. Es decir, para hacer este convenio tuve que haber hecho una negociación. Esa negociación, ¿qué pasos tiene? Pues la negociación, fíjese bien, uno puede decirlo así en general, ¿no? Y uno parece, es una reunión, bueno, sí, pero para que se concrete esa reunión de negociación que me llevará a la firma del convenio, ¿qué tareas? Bueno, ¿qué metodología voy a usar? Bueno, pues voy a usar la metodología de comunicación este, eh, telefónica y electrónica, por correo electrónico, ¿no? Bueno, ya definí la metodología, entonces esa reunión tiene que tener una serie de tareas que si no aseguro que se cumplan, no voy a tener la reunión. Puede parecer muy simplista, pero así es, ¿no? Tenemos que ser muy detallados en esto y muy precisos y tener responsables, ¿no? Para que la reunión, ese es el subproducto, digamos, ¿no? Para el convenio necesito la reunión, y la reunión es el producto, ¿no? Bueno, el producto, sí, el entregable, ¿no? O el realizable, la reunión. Para que se realice, necesito, ¿qué tareas? Pues necesita ver la tarea de realizar las invitaciones, de reservar o conseguir el lugar de la reunión, de asegurar las sillas, mesas, manteles, cafetería, de asegurar que las personas confirmen, ¿no? De recibirlas. A veces hay que hacer traslados, pagar viáticos, bueno, garantizar pasajes, ¿no? Comprar los pasajes, ¿no? Todos esas son tareas. ¿Quién se va a encargar de comprar los pasajes? ¿Quién se va a encargar de contratar los servicios de mantelería, sillas, si es que hay que contratarlos, de cafetería, y si no hay que contratarlos, quién se va a encargar de montarlos o de coordinar el montaje? ¿Con qué persona se va a apoyar para ello? ¿Lo va a hacer solo? Esa persona se va a apoyar de 2, 3 personas más que van a montar las sillas, pero va a haber un responsable. Tiene que haber un responsable, una tarea y un tiempo específico. Lo tienes que hacer a qué horas, qué día y en qué momento debe estar para que el día y la hora de la reunión esté sucediendo lo que dijimos que iba a suceder y obtengamos el convenio firmado, ¿no? Por ejemplo, hacia atrás, todas las tareas que supone, y entonces ahí estamos ya teniendo, por eso se llama desglose, ¿no? Un desglose de las tareas, o sea, del trabajo necesario para realizar los productos y por lo tanto todo el proyecto, ¿no? Eso lo hacemos para los productos finales o los entregables, y cada entregable, ¿qué cosas previas requiere? Y vamos hacia atrás, hasta el inicio. Y entonces, para cada entregable, ¿qué tareas hay que hacer? ¿Qué actividades hay que garantizar para que suceda? Y le vamos poniendo, después vamos a ver que hay que ponerle responsabilidades. ¿Quién es el responsable? Y también para ir siguiendo, ¿no? Si se está cumpliendo. Entonces, algo así, este sería un formato de la estructura del desglose de trabajo, donde tenemos que tener al final, y con eso empezamos, de hecho el análisis empieza con el final, ¿cuál es el producto final? Es decir, ¿qué es lo que el proyecto va a dar como resultado concreto? ¿Cuál es el tangible evidentemente en un proyecto de ingeniería sería la construcción, ¿no? El puente, el camino, la obra hidráulica, lo que sea, ¿no? Ese sería el entregable, ¿no? Después, bueno, el número consecutivo, bueno, para llegar a ese entregable, pues, ¿cuántos entregables hubo previos, ¿no? ¿Cuántas actividades antes se hicieron? Bueno, pues esa es posiblemente sea la 102, ¿no? Bueno, eso es importante porque hay que desglosarlas, ¿no? Y cuántas horas totales, es decir, aquí tenemos que ir acumulando cuántas horas totales supusieron todas las actividades previas, ¿no? Del proyecto. Entonces aquí ya tendríamos 1000, 2000 horas, ¿no? Bueno, cientos de horas posiblemente, ¿no? Dependiendo de qué tan largo e importante haya sido el proyecto. Entonces, con esto, bueno, pero esto es algo que tanto el número consecutivo como las horas es algo que vamos a tener cuando terminemos el análisis. Empezamos con el proyecto, ¿no? Y vamos sumándolo y al final tendremos el resultado de horas y cantidad de actividades. Y vamos hacia atrás, ¿no? ¿Cuáles son los productos intermedios? Antes de obtener este,
el proyecto, el producto final, ¿no? Por ejemplo, los convenios, ¿no? Eso, pues, bueno, uno podría ser la reunión, ¿no? Pero otro podría ser el análisis de borradores, ¿no? Y claro, hacia abajo, para el análisis de borradores tendríamos que tener otros productos, el diagnóstico, las propuestas de proyectos de vinculación y cada uno de los productos, como ustedes lo pueden ver en el lado izquierdo, que es el único que está desarrollado, bueno, en el esquema, aunque está en abstracto, no, en realidad no está desarrollado, para cada uno de los productos, ahora sí, cuáles son las actividades, qué tareas hay que realizar, qué tareas deben realizar las personas, ¿no? Entonces, el producto es un producto intermedio, ¿no? Pero para lograr ese producto, ¿cuáles son las tareas requeridas? Según la metodología que establecí, ¿no? Es importante la metodología porque es lo que le da coherencia a el análisis de las tareas, ¿no? Bueno, pues aquí tendríamos eh, tareas y subtareas, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que yo decía, pues la tarea de organizar la reunión. Bien, ¿y qué subtarea supone organizar la reunión? Pues concertar las citas, ¿no? Confirmar, hacer las invitaciones, confirmar las invitaciones, y esas ya son subtareas que pueden tener aún sus subtareas, ¿no? Lo importante es que todas estas actividades estén bien organizadas, de tal manera que sepamos a qué productos se van encaminadas, qué se va a obtener con cada tarea y que no nos falte ninguna tarea, ¿no? No nos falte ninguna tarea y que además no se revuelvan, ¿no? Es decir, una tarea puede ser la organización de la reunión, pero otra tarea que también tiene que ver la reunión para la firma del convenio tendría que ser preparar el borrador final de convenio y esas tendrán tareas que caminaran en paralelo. Es decir, las personas que están organizando las condiciones físicas y logísticas para realizar la reunión, pues no necesariamente están haciendo lo mismo ni están en comunicación con las personas que están elaborando el borrador final del convenio, ¿no? Entonces, ellos tendrán otro tipo de desglose de tareas, pero caminarán en paralelo. Por eso son dice tarea uno y tarea 2. La tarea uno sería organizar el espacio de la reunión y el siguiente sería presentar el borrador final de propuestas de convenio de vinculación. Entonces, vamos desarrollando las actividades que no necesariamente se van a realizar de manera paralela. Posiblemente sí. Eso lo veremos ya en otra fase, antes del cronograma, pero en este momento lo que tenemos que garantizar es que tenemos todas y cada una de las actividades y sus tareas, ¿no? Las subtareas, cada una de las tareas y subtareas que tenemos que realizar para lograr cada uno de los productos intermedios y por lo tanto conseguir el producto final. Y este desglose de tareas nos van a permitir avanzar en lo que se llama diagrama de red. Está aquí, el diagrama de red. Ahora sí, para cada una de las tareas, pues claro, debo nombrarla, cómo se llama la tarea, ¿no? Enviar invitaciones, confirmar la invitación, redactar el correo de red. En organizaciones que minimizan los errores, inclusive se debe considerar la tarea de revisar, ¿no? Una persona es la que redacta el correo de invitación, hay quien lo revisa, ¿no? Una persona que lo revise para asegurar que no haya errores, y no solamente errores ortográficos, cosas que pudieran malinterpretarse, que pudieran interpretarse como falta de cortesía. Es decir, todas estas tareas deben ponerse de forma muy específica, ¿no? Y llamarlas, tenerles un nombre, pero además del nombre, ahora sí vamos asignándole un responsable a cada tarea. Este es el principio de imputabilidad. ¿Cómo sabemos, ¿no? Fíjense bien, es común en las organizaciones malhechotas, ¿no? Sí, y bueno, no voy a poner ejemplos conocidos, pero eh, uno puede ir a una organización X, ¿no? Cuando algo sale mal y no saber de quién fue la responsabilidad, ¿no? Simplemente salió mal. Bueno, y no se trata de tener imputabilidad para castigar, ¿no? Sino tener imputabilidad para saber dónde podemos mejorar, con qué persona tenemos que ajustar las actividades de trabajo para que si es una actividad repetida no se cometan los errores de forma sistemática, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, eh,
en X organización educativa, no voy a poner nombres, pero cuando en X organización educativa, por ejemplo, la contratación de un profesor sale mal, ¿no? De repente ya contrató, ya está terminando el curso y no le han pagado, ¿no? Cuando eso sucede, uno dice, bueno, ¿y qué pasó? No, pues es que no sé, o sea, nadie es responsable, ¿no? Porque no hay una imputabilidad. Pero si tuviéramos el proceso de trabajo en una red bien clara como esta, es decir, a ver qué pasos sí se cumplieron, cuál es el paso donde no se cumplió o se realizó de forma inadecuada, ¿no? Bueno, pues en ese paso debemos tener el nombre de la tarea. Ah, bueno, es que no se realizó el aviso al banco para realizar el depósito, ¿no? Porque todo lo demás sí se había hecho, bueno, a lo mejor, pero a lo mejor en el momento que alguien que tenía que decir, bueno, donde está la lista para avisar, dispersen la nómina, todos estos, habría que decir, y a este también, porque acaba de entrar, bueno, ese paso no se dio. Pues sí, hay alguien que no lo hizo, ¿no? Es decir, todas las cosas que suceden mal es porque hay una tarea, no vamos a hablar de personas, pero sí es importante definir los responsables, ¿no? Porque finalmente son trabajos humanos, ¿no? Entonces, si no se mejora la metodología, si decimos aquí tenemos un error, y no es para castigar, ¿no? Que a veces, bueno, el error es tan grave, o si hubo mala intención, pues sí, sí es para castigar, pero no es para castigar porque cometió un error, es para definir en nuestra metodología de trabajo cuáles elementos de prevención o de verificación tendríamos que tener para que esto no siga sucediendo en nuestro flujo o en nuestro diagrama de red o nuestro flujo de trabajo. Entonces tendríamos que señalar eh, al responsable la duración, es decir, en cuánto tiempo esperamos que realice la tarea. Esto es importante porque las tareas que siguen dependen mucho de cuando terminen las previas, ¿no? Entonces no podemos calcular el tiempo total del proyecto si no tenemos calculadas el tiempo, o estimado por lo menos, el tiempo que cada una de las tareas realiza. Y hay un elemento que vamos a llamar holgura. Hay actividades que no pueden tener holgura. La holgura es cuando hay actividades, por ejemplo aquí la tarea 2 es un insumo para la tarea 6, así como está en este diagrama. Como ven, la tarea 2 tiene dos flechas, una hacia la derecha, que va de la 2 a la 6, pero de la 2 a la 3 hay también una flecha. Entonces, la tarea 2 tiene una holgura, ¿no? Una holgura de que podría ser de que tuviéramos un margen de retraso en lo que la tarea 3, 4 y 5 se están realizando, porque no hay forma, digo, ya habíamos, si en algún punto se debe hacer el análisis, pero el análisis nos señala que ahí no hay forma de reducir el tiempo de realizar las tareas de forma paralela, más que la 3, 4 y 5. Las 3, 4 y 5 posiblemente no tengan holgura, ¿no? Eso depende del análisis global del proyecto, pero la holgura es una margen que no es que las personas le digamos, tienes hasta 5 días, porque entonces se toman 5 días. A la persona se le comunica, ¿sabes qué? En 3 días tienes que realizar esta actividad. Pero el que coordina el proyecto sabe que en esa actividad tiene a lo mejor un día de holgura, un día en el cual puede, y a lo mejor él mismo eh, trata de usarlo para verificar que el producto se realice o la actividad se realice de la mejor manera, ¿no? Pero la holgura simplemente es para saber en qué momento estamos en crisis, ¿no? Es decir, si las actividades en la implementación vamos a manejar, bueno, lo mejor es manejar un sistema de semáforos, ¿no? Es decir, nosotros vamos a poner en verde las actividades que se han ido cumpliendo en tiempo y vamos a poner en amarillo las que están usando su holgura, ¿no? Y en rojo las que ya rebasaron la holgura y ahí hay que intervenir. Intervenir porque ya ese tiempo en rojo ya está retrasando al conjunto del proyecto. Si esa actividad se retrasa un día, el producto final se va a retrasar un día. Entonces estamos retrasando ya el proyecto y podemos, si hacemos este trabajo bien, en el momento de la implementación podemos identificar en dónde está el retraso. Como ven, no, como digo, no para castigar, ¿no? ¿Dónde está? ¿Con qué persona hablo? ¿A quién le hablo? Para decirle, estás a punto de acabar con tu holgura y comprometer todo el proyecto. ¿Qué apoyos adicionales requieres para concluir la tarea en el tiempo que necesitamos para que nuestro proyecto tenga el resultado que esperamos en el momento que lo esperamos? Para eso es que necesitamos definir los responsables. Si yo no sé a quién hablarle, ¿no? Si yo no sé qué persona era la que tiene esa responsabilidad o la que en ese momento lo tiene, pues no podremos tampoco mejorar el procedimiento, ¿no? Y entonces eso se va a repetir constantemente
Y además lo que puede suceder es que pues la suma de muchos errores es lo que hace que un proyecto finalmente termine en caos, ¿no? O sea, lo peor que podemos hacer cuando definimos o administramos un proyecto, o cuando, por lo menos cuando lo planeamos, es apostarle a la suerte, ¿no? O a las habilidades de las personas. No, es que ahí los que trabajan en contabilidad son unos fregonazos, ¿no? Los de sistemas son unos fregones, bueno, lo van a hacer bien, ¿no? No, mejor definamos una metodología y a partir de la metodología definamos cuáles son las tareas y quién lo va a hacer, ¿no? De repente, fíjense, un error común, ¿no? En las organizaciones, de repente pasa que no, pues es que el contador es un fregonazo, él no se le pasa nada. Pues puede ser un fregonazo, pero si por pensar que no se le pasa nada, le asignamos una cantidad de tareas que lo abruman tanto que no puede con ellas, porque solo tiene 24 horas al día, y por no calcular el tiempo que requiere cada tarea y los tiempos del proyecto, le ponemos tareas que, pues, si las realizara, le llevarían 40 horas en un día, pues evidentemente, por muy fregonazo que sea, algo va a terminar haciendo al aventón por cumplir, porque no tiene 40 horas en un día, ¿no? Entonces, si cumplió, algo hizo mal. Si cumplió, algo omitió, ¿no? Y algo puede salir mal, por lo tanto. Es decir, todos esos errores los tenemos que calcular muy bien, ¿no? Así, y si nosotros tenemos estimado el tiempo con bastante mesura, pues tenemos claro lo que se le puede pedir a una persona en cuánto tiempo de su jornada laboral y por lo tanto cuánto tiempo vamos a administrar el proyecto y entender un factor importante, ¿no? Que nuevamente el punto de la gratuidad y además dicen hazlo gratis, pero ya que dijiste que lo vas a hacer gratis ahora, si no cumples te voy a meter la regañiza a tu vida y te voy a amenazar de cárcel, ¿no? Aunque no te estemos pagando. Bueno, pasa, ¿eh? Es decir, abusados los que se metan hoy en día en política porque les puede pasar, ¿no? Ya, después ya, aunque no te paguen, ya después te quieren hasta linchar porque ya no está saliendo el proyecto. Bueno, es que hay que calcular muy bien. Es decir, si el tiempo que decidimos asignar o que mesuradamente le vamos asignando a cada tarea rebasa el tiempo disponible de las jornadas laborales de las personas, lo que le tenemos que decir al patrocinador es necesitamos más factor humano para cumplir con los tiempos que serían idóneos para el proyecto o prolongar el tiempo del proyecto, ¿no? Porque pues obviamente, como les decía, pues seguramente un edificio se puede construir en la mitad del tiempo cuando tenemos el doble de mano de obra, ¿no? Y el doble de equipamiento y etcétera, ¿no? Pero si queremos contratar pocas personas, pues nos vamos a tardar un buen rato, ¿no? Así cualquier proyecto, ¿no? Entonces, queremos cumplir con ciertos tiempos porque las oportunidades también tienen una pertinencia temporal, que ese es el punto también, pues a veces tendríamos que tener el momento de decirle al patrocinador, derivado del análisis del diagrama de red, encontramos que se requiere más factor humano para estas actividades, ¿no? Y el patrocinador decidirá si descarga a alguien de otras actividades para asignarla al proyecto o contrata de manera específica a alguien para ese proyecto, ¿no? Pero si se desea cumplir con los tiempos también, pues hay que considerar, ¿no? Todas estas, porque si no, algo va a salir mal, ¿no? Si presionamos, si la práctica, nuevamente les digo abusados, en los proyectos que se meten, sobre todo los gratuitos, ¿no? En los que no les pagan porque le dicen, bueno, ahorita no te vas a pagar, pero ya luego, estamos, cuando el partido tenga éxito, ya verás que todas las candidaturas que te vamos a dar, ¿no? Bueno, este, y luego ni se las dan, todas son para los jefes siempre, para que sepan, ¿no? Es decir, en México la política funciona así, ¿no? Es decir, eh, las candidaturas son para los que son los que dirigen, ¿no? Eventualmente ahí, ya después de, bueno, cada quien sabrá, ¿no? Cómo entenderá la política, ¿no? Si tienen oportunidades, pues qué bueno, pero si los montan en un proyecto, si dicen, a ver, hasta el proyecto, consideren todos estos elementos, ¿no? Es decir, y bueno, pero si es un proyecto para una organización, pues simplemente hay que hacer la comunicación idónea de cuántos recursos humanos se van requiriendo en cada momento, ¿no? Porque si la práctica se reduce simplemente a decir, no, pues lo van a tener que hacer, ¿no? Oye, pero es que necesitamos 2 personas más, no, pues con las que hay van a tener que trabajar el tiempo que sea necesario para, bueno, pero si excede las 24 horas de un día, seguro
que algo van a dejar de hacer o van a simular que lo hicieron y por lo tanto va a estar mal o incompleto, ¿no? Y eso se traslada, impacta a las actividades de enfrente, a los productos intermedios y por lo tanto al producto final, ¿no? Entonces hay que ser muy serios en esta planeación de las actividades, lo que es el diagrama de red para las actividades del proyecto, ¿no? Entonces, como ven, en se desprende del formato de la estructura de desarrollo de trabajo, ¿no? Aquí tenemos que partir de los productos. De los productos definimos los subproductos y por lo tanto las tareas necesarias. Para cada tarea tenemos que poner las actividades o las subtareas para realizarlo y después hacemos un diagrama de red donde de manera conjunta veamos cuántas tareas se pueden hacer simultáneamente, ¿no? Obviamente sin perder calidad, sin perder pertinencia, ¿no? Es decir, se pueden hacer, sí, bueno, sí se pueden hacer simultáneamente y por lo tanto vamos a estimar los tiempos mínimos y máximos del proyecto, ¿no? En virtud también de la cantidad de tiempo, esto es muy importante, si para cada tarea le vamos estimando el tiempo que requiere, vamos a poder al final decir, como dijimos al principio aquí, en el diagrama, el número de horas totales del proyecto, es decir, cuánto tiempo realmente nos va a llevar y bueno, y el número de actividades que supone lograr el proyecto, ¿no? Esta planeación, como ven, es una planeación muy mesurada. Cuando la estamos haciendo, ya no nos regresamos a ver si el objetivo estaba bien o corresponde al diagnóstico. Como le digo, ya pasamos la fase del diagnóstico, ya estamos en la fase de la propuesta, en los proyectos, en la propuesta para realizar el cambio, es decir, los proyectos. Y aquí partimos del hecho, del supuesto de que el objetivo está bien planteado, ¿no? Y si lo está, nos ponemos a desarrollar todo esto. Como en otro momento les dije, pues lo peor que nos puede pasar es que desarrollemos con mucho éxito un proyecto que era irrelevante para la organización, lo cual puede pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo podemos hacer muy bien. Entonces, lo importante en la conexión es que tengamos claro que el diagnóstico está bien hecho. Si está bien hecho, con confianza podemos hacer la propuesta de proyectos y es un trabajo en el cual es de planeación muy detallada, pero que supone que el que realice el proyecto debe tener la experiencia y el expertise, es un experto en ese tipo de proyectos, ¿no? No porque sepa planeación de proyectos, por ejemplo, su servidor, me voy a poner a hacer la planeación de un proyecto para la implementación o para la puesta en marcha de una refinería, porque no le sea nada, no conozco la metodología. Yo no podría decir cuáles son los productos finales intermedios y qué tareas y actividades se supone que deben realizarse y con qué tiempo, ¿no? Solo el que es experto en eso, ¿no? Solo es el que es experto en ensamblaje de autos, que conoce la tecnología, los tiempos, los trabajos necesarios, podrá hacer un proyecto o diseñar una propuesta de proyecto, pero con esta metodología lo va a hacer mucho mejor, ¿no? Es decir, evidentemente, cada uno de ustedes tendrá que hacer proyectos con base en su expertise, ¿no? Y bueno, pero aplicando esta metodología reducen sustancialmente las posibilidades de equivocarse, de cometer errores, ¿no? Y no subestimen nunca su conocimiento, ¿no? A veces, como les digo, a veces, no, es que son muy buenos y lo van a hacer bien, ¿no? Es que en mi experiencia esto se lleva 20 días. Bueno, no le apostemos a la buena suerte, a la buena voluntad, ni a la experiencia. Apostémoslos al análisis, a la reflexión. Si finalmente decimos, bueno, sí, ya después de analizarlo, efectivamente mi cálculo, así como de experiencia, de decir, bueno, yo creo que pues, por ahí como 20 días, pues más o menos se aproximó. Bueno, qué bueno, quiere decir que hay una buena percepción ya aprendida de la realidad, pero vale más la pena hacer el análisis muy mesurado de cuántas tareas, cuántas se pueden realizar simultáneamente, cuánto tiempo se requiere para cada tarea, para asegurar que no nos vamos a equivocar y además para poder darle un seguimiento adecuado al proyecto, que esa es una fase también fundamental, ¿no? Un proyecto bien diseñado pero mal implementado, pues puede también ser un fracaso, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos seguimiento? Pues sabiendo en qué punto está el proyecto, quién tiene el balón en su cancha, ¿sí? Qué tareas se están realizando y quién las está realizando y cómo van con los tiempos. Eso es la información fundamental para el seguimiento de un proyecto. Si no sabemos a quién ir a preguntarle por qué se está retrasando ya
8 horas su actividad y está retrasando el proyecto, si no sabemos a quién ir a preguntar, tampoco sabemos cómo remediarlo, ¿no? Porque pues el remedio sería pues cómo te apoyamos para que concluyas, ¿no? Independientemente de que eso pueda o no desprender una sanción, idealmente no, o sea, no es para eso, pero sí es para sacar adelante los proyectos de manera exitosa. Bien, voy a dejarles entonces de compartir en este momento. Hasta aquí es el punto donde quería desarrollar. Tal vez lo desarrollé muy rápido pensando que no me iba a dar tiempo, pero bueno, afortunadamente tenemos un buen tiempo. Entonces, bueno, independientemente de que pueda haber preguntas, creo que nadie escribió en el chat durante la exposición. Efectivamente, nadie me hizo una pregunta durante el chat. No vi que levantaran las manos, pero si alguien tiene una pregunta sobre lo expuesto, sería buen momento de exponerla para aclarar la dinámica, la lógica con la cual se hace este proyecto. Yo estoy seguro que posiblemente haya pocas dudas ahorita porque pues la metodología pues tiene cierta racionalidad. Evidentemente debe parecer muy lógica. A quien la está escuchando, pues claro que está muy lógico. Sin embargo, las dificultades casi siempre las enfrentamos cuando nosotros queremos empezar a hacer nuestro proyecto, ¿no? Entonces, hay algunos libros de texto que de manera muy didáctica nos proponen que hagamos un proyecto muy sencillo como ejercicio, ¿no? Es decir, hagan un proyecto, por ejemplo, de elaboración de cómo preparar su desayuno, ¿no? Bueno, entonces, sí, eso supone pues una serie de actividades. El punto final sería el desayuno puesto en la mesa y una serie de actividades que hay que realizar, desde garantizar los ingredientes, la preparación, la puesta en los elementos de la mesa, que son platos, mantel, cubiertos, es decir, se hace un proyecto sencillo para poder realizar esto. Sin embargo, con el afán de que integren, ¿no? Y también de forma sencilla, con el afán de que integren la fase de diagnóstico con la de elaboración de proyectos, pues yo les recomendaría que tomen el FODA del ejercicio del estudio de caso que les planteé, que tiene que ver con una organización de educación superior, la que hipotéticamente le nombramos Universidad del Mar de Cortés. Bueno, esa universidad, pues sería bueno que, bueno, ya idealmente con lo que hemos visto, la mayoría de ustedes ya tiene un FODA genérico, pues si en las semanas previas idealmente ya elaboraron sus objetivos estratégicos. A partir de este objetivo, pues elijan un objetivo, el más sencillo si gustan, pero un objetivo, porque además esto tiene la ventaja de que son cosas que efectivamente se desprenden de la realidad de una organización. Entonces, y de ese objetivo, intenten elaborar un proyecto. Si bien estoy consciente que la mayoría de ustedes no es experto en educación superior, pues conocen los sistemas de educación porque pues muchos años de su vida los han dedicado a estudiar, ¿no? Y han estado en la universidad ya también. Entonces, de manera intuitiva, ¿no? Sin el afán de buscar errores en la metodología, pero sí en el afán de buscar que hagan bien la propuesta de un proyecto, pues la propuesta de esta semana y la siguiente, que sería, tendríamos un día de asueto, que pues no vamos a poder realizar la actividad sincrónica. Entonces, en estas 2 semanas, pues se propongan realizar su declaración, ¿no? Del proyecto y la estructura del desarrollo de trabajo, ¿no? Estructura de trabajo del proyecto y para que en otra ocasión tuviéramos la posibilidad ya de hacer la red y el cronograma. Aquí me pregunta Emilio que ya dentro de 15 días se empieza a elaborar el proyecto. Esta semana aún es de planeación. Bueno, a ver, es que no, en realidad, por los alcances del curso, no vamos a poder desarrollar el proyecto como tal. Desarrollar el proyecto sería implementarlo, ¿no? Y además no tenemos una organización donde pudiéramos irlo a implementar, que eso ya sería como una práctica profesional, sino más bien, o no sé a qué te refieres tu pregunta, más bien, no, yo digo que esta semana, ¿no? Porque ahorita, por lo menos en lo que hemos estado avanzando el curso, si han trabajado los temas conforme los hemos pedido, ahorita ya tienen los objetivos, ¿no? Los objetivos estratégicos, entonces ya pueden elegir uno, ¿no? Elegir un objetivo que ustedes piensen o consideren que tienen algunas ideas para plantear
una serie de tareas, productos y tareas de los productos para desarrollar la estructura de trabajo. Entonces sería pues empezar a desarrollar la estructura de trabajo, o sea, lo que es el producto, los subproductos y para cada subproducto qué tareas hay que realizar, ¿no? Entonces, eso sería como el primer insumo y pues obviamente la idea sería tener algo con que ustedes pudieran ejercitarse y lo que yo digo es que hasta ese momento, cuando lo estemos elaborando, es cuando nos van a surgir las dudas más relevantes, ¿no? Es decir, a ver, ¿pero qué es una tarea? Cosa que pues no me preguntaron ahorita por lo que digo, a lo mejor parece muy obvio, pero ¿qué es una tarea y qué es una subtarea, ¿no? O qué no es una tarea, esto es una tarea o no es una tarea, ¿no? De repente surgen esas preguntas y en qué nivel de detalle hay que poner las tareas, ¿no? Es decir, hay que poner el nivel de detalle de, hay que escribir el nombre en el formato, después tarea 2 poner la fecha, tarea 3 bueno, de una vez les contesto, no a ese detalle, a lo mejor la tarea es elaborar el formato, elaborar la solicitud y habrá un manual de procedimientos que establezca posiblemente cómo se desarrolla ese formato, cómo se hace una solicitud, redactar, por ejemplo, redactar el correo de invitación, esa sería una tarea. Si el correo de invitación debe llevar fecha, nombre de la persona a quien va dirigido, pues sí, obviamente, pero a ese nivel de detalle tal vez no, pero sí lo más detallado posible en términos de actividades. Lo más importante es que no dejemos fuera ninguna actividad que pudiese ser necesaria para llevar a cabo el proyecto. Entonces, si te referías a eso, Emilio, de si en 15 días empieza el proyecto, la idea es que, digo, seguiríamos en 15 días con el proyecto, pero la idea es que en esta misma semana empiecen la estructura de trabajo de su proyecto, ¿no? Ya elijan un objetivo y a partir de ese objetivo hagan su estructura de trabajo, que no es todavía el proyecto, pero es el inicio de la elaboración de la propuesta de proyecto. Alguien levantó la mano, bueno, vi una mano y la bajaron, entonces parece. Sí, profe. Yo, es referente a la actividad pasada donde tenemos que realizar el FODA de la universidad. Me quedó a mí una duda porque, bueno, yo lo realicé, pero no sé si estuvo bien bueno, mi trabajo, en donde yo entendí que de los objetivos, bueno, perdón, de ¿cómo se llama? De las fortalezas y de las debilidades que venían ya en el cuadro de la lectura, yo saqué, como dicen las instrucciones, 10, ¿no? Que considerara yo mejores o convenientes para la universidad, o bueno, para la escuela, la institución en este caso. Entonces, pero me quedé con esa duda de si únicamente era realizar el cuadro en donde nosotros, o bueno, yo coloqué lo que yo considero que es mejor, o si tenía que agregarle algo más. Bueno, aparte de, o sea, el cuadro solamente era tener el FODA genérico, ¿no? Que supone, además de identificar lo importante, plantear las hipótesis de identificar las causas, ¿no? Y esas son las verdaderas fortalezas o las verdaderas debilidades. Pero ya que tienes ese cuadro, había que formular las preguntas de, para lograr los objetivos. Voy a compartir una pantalla para hacer, porque me parece una duda importante, ¿no? Para ver que se esté desarrollando la metodología como esperamos. Me voy a regresar. A ver, aquí está esta lámina, ¿no? Esto es lo que, ahora lo voy a hacer grande. Bueno, me puso en la que me quedé, pero aquí estamos. Esto es lo que tendríamos que hacer para elaborar los objetivos. O sea, tendríamos que, a partir del FODA, construir preguntas, pero las preguntas importantes. Por ejemplo, ¿cómo podemos aprovechar una oportunidad del FODA o poner y neutralizar tal amenaza utilizando estas fortalezas que son pertinentes para ello y desarrollando o fortaleciendo tales debilidades, ¿no? Obviamente esto supone tomar un elemento de cada uno de los cuadros del FODA. A veces no podemos tomar todos porque no son lógicos, pero por lo menos dos, ¿no? Diferentes. No dos fortalezas, sino una fortaleza y una oportunidad o una amenaza y una fortaleza. Realizamos la pregunta y la respuesta a la pregunta es el objetivo
el cual debemos redactar con esta estructura. Esto permite mejorar la comunicación. No es que el objetivo, una vez que tú respondes la pregunta, a lo mejor tú tienes mucha claridad sobre cómo resolver ese objetivo, pero hay que ponerlo de tal manera que las demás personas en la organización entiendan con mucha claridad qué es lo que quieres que se haga, ¿no? O qué es lo que se debe de hacer para atender este asunto del diagnóstico. Entonces debes empezar con un verbo que se le alcance, es decir, como decía, no es lo mismo desarrollar que mejorar, que mantener, ¿no? Mantener el nivel de vinculación, a mejorar el nivel de vinculación, a desarrollar el nivel de vinculación, ¿no? El atributo, pues es justamente qué es lo que vamos a hacer, el mejorar el nivel de vinculación, el objeto con el sector productivo, los complementos es con qué elementos del FODA, fortaleza, debilidad y amenaza vamos a complementar nuestro objetivo, ¿no? Entonces, ya redactado de esta forma, evidentemente debe tener ciertos atributos que ya habíamos discutido, debe ser relevante, acotado en el tiempo, específico, cuantificable y alcanzable. Ya que tenemos todos estos elementos, aquí está el ejemplo de un objetivo, ya podemos empezar a realizar nuestro portafolio, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, ya habíamos definido, ¿no? Es decir, vamos a hacer el FODA, del FODA, a sacar el FODA genérico y de ahí plantear las preguntas importantes, establecer los objetivos y ya que tienen ese objetivo, esa lista de objetivos, elijan uno para, a partir de ese objetivo, hacer una propuesta de estructura de desarrollo de trabajo que sería el inicio del proyecto, ¿no? Bueno, de estructura de desarrollo, aquí están las etapas de desarrollo, no, de desglose de trabajo, pero antes el enunciado del alcance, lo que habíamos dicho, ¿no? Las dos cuartillas en las cuales describimos la importancia del proyecto, por qué se desprende del FODA, con qué metodología la vamos a usar y qué área de la organización sería la responsable y la que patrocine con los recursos para llevarlo a cabo. Y después de eso, establecer la estructura del desglose de trabajo, que es lo que he platicado aquí, que es esta parte en la cual, primero que nada, definimos el producto o los productos que van a resultar del proyecto y a partir de ahí, cuáles serán los productos intermedios, o sea, qué productos necesitamos para ello. Y eso nos va a permitir obtener una lista de tareas, obviamente desprendidas de cómo se elabora, ahí mediado por la metodología, cómo elaboramos ese producto, pues con esa metodología, cuántas tareas deben de realizarse, ¿no? Esa sería, bueno, ya creo que ya hasta aquí sería lo que quería compartirles. Esa sería en dónde vamos y la actividad que tendríamos que empezar, ¿no? La estructura de desglose de trabajo que supone tener un objetivo estratégico obtenido, ¿no? Bueno, no sé si quedó claro, pero bueno, quise compartir la pantalla para que se viera la metodología bien hasta dónde vamos y dónde vamos a empezar. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, pues esa sería la metodología de trabajo, lo que tendríamos que estar, nuestra meta del curso, del semestre, es que, pues bueno, al concluir el semestre ustedes tengan una propuesta de proyecto, obviamente, que sea fundamentado en un diagnóstico estratégico, es decir, deben tener su, su construcción de planteamiento conceptual de cambio, deben tener su análisis FODA, deben tener sus objetivos estratégicos y la propuesta de proyecto que incluye estos cuatro etapas que vamos a ver, apenas vamos empezando. Vamos a ver la declaración del proyecto, vamos a ver, tendríamos que ver la estructura de desglose de trabajo, el diagrama de red y el cronograma, ¿no? Cuando llegamos al cronograma es cuando ya tenemos mucha claridad de los tiempos precisos del proyecto, de las fases precisas del proyecto, de los responsables para hacerlo y de cuántas tareas son necesarias para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ese punto, ya tenemos el proyecto, digamos, la propuesta de proyecto, lo cual en su momento tendría que ser implementado, pero eso ya, digamos, es una fase que ya no alcanza en el curso, porque, bueno, no solamente por el tiempo, sino porque requeriríamos una organización para ir, intentar implementar, y eso, como les decía, pues a lo mejor eso ya es una práctica profesional, ¿no? En la cual sería de utilidad que en algún punto alguien intentara implementar algún proyecto
O en sus trabajos, si es que alguien está trabajando, pues intenten hacer un pequeño proyecto de algo, hagan un FODA de su oficina, de su área, hagan un pequeño proyecto de algo y propónganlo y vean cómo lo pueden implementar. Y ahí es donde también se darán cuenta de la importancia. Esta experiencia les ayuda también a la elaboración de proyectos, a la planeación, porque van aprendiendo la importancia que tiene, pues, definir con precisión las tareas, los tiempos, los recursos, porque en la implementación esos elementos pueden hacer que falle, si no está bien definido, bien clarificado quién da los recursos, qué recursos son necesarios, qué capital humano se requiere, o sea, cuántas personas y con qué perfiles, qué especialidad debe tener cada persona, con qué metodología y qué productos deben entregar. Bueno, pues ya estamos sobre la hora de terminar. Nos dio justo el tiempo. Entonces, bueno, nos vemos entonces en la siguiente semana del 10 de mayo, en la sesión sincrónica. Recuerden que, bueno, los que no han avanzado suficiente, pues recuerden que pueden aprovechar, ¿no? Días, este mes que tiene varios días de asueto para ir incorporando bien su trabajo y sería por lo menos con lo que corresponde a su servidor, pues sería ese el elemento para la certificación, así que presenten el proyecto desde el diagnóstico, bueno, con su diagnóstico estratégico y su propuesta de proyecto, desarrollando solo un objetivo, ¿no? Para que sea un ejercicio que sea completo con un proyecto. Bueno, pues cualquier duda nos seguimos en el chat del grupo y si fuese necesario en el inbox, y les voy a dejar como siempre la videograbación y las instrucciones en la plataforma Moodle por si es necesario, y una pequeña lectura también que la colocaré como lección así como la del FODA, y de todas maneras cualquier complemento que sea necesario establecer pues me van contactando, ¿no? Pues les deseo una excelente fin de semana, perdón, un excelente inicio de semana. No se está acabando, está empezando un excelente inicio de semana, y pues pues nos estamos viendo entonces pronto. Muchas gracias. A menos que haya una pregunta, pues nos estamos viendo.